antiguas tapias del cementerio de Cáceres, hoy dentro del camposanto, son testigos de un nuevo memorial. El monumento honra la figura de 675 personas asesinadas y muertas en prisión en la capital cacereña a causa de la represión franquista. Murieron entre 1936 y 1943. Muchos son vecinos de Extremadura, aunque también hay víctimas de Valladolid, Madrid, Barcelona o Jaén. El pasado 29 de marzo se inauguró el memorial, coincidiendo con el 75 aniversario del final de la Guerra Civil Española. Este espacio ha sido construido por el Ayuntamiento y ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales, pero detrás también está la Asociación Promemorial en el Cementerio de Cáceres, que ha solicitado durante años la instalación de este monumento. Pues aquí podemos ver el nombre de las 675 personas que fueron fusiladas durante ese periodo de tiempo, durante la guerra y después de la guerra, una vez finalizada la guerra, durante el franquismo. Sí. 675 nombres de personas. El lugar en el que se encuentran tiene un motivo por el que está aquí, ¿verdad? Claro, tiene un motivo pues porque una parte de esos fusilados fueron fusilados en lo que son las tapias del cementerio, y parece ser, bueno, según testimonios de gente mayor, que esta era una zona donde pueden estar enterrados, ¿no? Que puede ser una fosa o zona de fosa, ¿no? Por eso aquí ya hubo previamente una placa, ¿no? Y ahora, bueno, pues está el monumento como un lugar muy simbólico. Y comenta que usted tiene aquí a sus padres, tiene a sus tías. Tengo a mis padres, 2 hermanas de mi madre y un tío, y un hermano de mi madre también. Fueron asesinados en Cáceres. Sí. Mis padres fueron a buscarlos, yo creo que unos días después del 18 de julio, y los llevaron a la cárcel. Después de la cárcel los sacan y los llevan al Tajo, como otros muchos, y allí los fusilan. Y mis tías no, nosotros nos quedamos con mis tías, pero mis tías fueron en la Navidad del 37 al 38, que fue cuando ya empezaron los juicios estos sumarísimos, ¿no? Comentan también ustedes que inicialmente en este entorno estaba un poco degradado, es decir, no estaba bien conservado, ¿verdad? Sí, como te decía, bueno, esto era la afuera del cementerio. Sí. Era lo que se llama el limbo, ¿no? No tenía ningún... Lo que ocurre, claro, fue creciendo el cementerio, y por los testimonios que nos dicen, ya estamos hablando del año 79, cuando entra la nueva corporación, arreglan esto un poquito. Y después han sido los familiares realmente los que han estado velando aquí porque hubiera recuerdo de ello, ¿no? Y ha sido, como digo, antes era todo lo que ves de la hierba y apareció este camino, y a raíz de eso es cuando ya se entra en la dinámica de pedir el monumento memorial, que creemos que ahora está mucho más cuidado, y sobre todo los nombres, ¿no? Es que además en la otra lápida ponía víctimas de la Guerra Civil, pero no os decía qué víctimas, ¿no? Y entonces era importante decir víctimas republicanas, porque aquí lo que hay son víctimas republicanas, de diferentes partidos, porque hay comunistas, hay socialistas, hay anarquistas, hay de todo. A raíz de todo esto ha contactado ya con nosotros más familias y luego mucha gente que es que se está enterando de lo que pasó en Cáceres justamente por el memorial, porque preguntabas antes que qué supone. Para mí supone que yo tengo ahí por lo menos ya el nombre de mi abuelo y tengo fechas que son muy simbólicas, pero este es un lugar de tránsito en el cementerio y la gente se está enterando ahora que en Cáceres fusilaron a casi 700 personas, porque no lo sabían. Entonces ese día fue, sobre todo además un día, bueno, pues siempre Blanca habla de verdad, de perdón, de justicia, y claro, es que era una reunión de gente de muchos colores políticos, pero todos teníamos un objetivo. Esta gente que está aquí nadie les había honrado. La gente del otro bando, pues sí, ha sido honrada públicamente en iglesias, por parte de instituciones, sin embargo, estos 700, las familias, muchas de ellas en silencio, claro. Es decir, estamos empleando la palabra justicia, que por fin se puede memorar a estas personas. Sí, se puede honrar. Sí, claro, por lo menos ya están aquí el monumento memorial. Ya va siendo hora de que también se sepa qué ocurrió en el otro bando, o en el bando franquista, porque esto que hay aquí es que está plagado toda la geografía española. Somos el segundo país en tumbas de estas desconocidas después de Camboya, después de 75 años. Realmente esto, después de 75 años, es un consuelo,
pero nada más. Después de 75 años se ha hecho esto y no sé. Y lo ha hecho el ayuntamiento, ¿eh? El ayuntamiento, o sea que esto... Puedo comentar, por ejemplo, una familia que no pudo venir porque es de Tarrasa, me pedía que le mandara la fotografía de la placa que viene que lo estoy viendo ahora, ¿no? Su familiar, ¿no? Que era un chico que traen de Tarrasa, imaginaos, de Cataluña, a juzgarlo a Cáceres. La dispersión que hacían, cómo lo traían y cómo lo fusilan, ¿no? Esa familia vino hace 2 o 3 años, porque esa es otra, ¿no? Cuando llegan los familiares que no saben nada, que creen, por ejemplo, que se les fusilaba aquí en la tapia del cementerio, no, se les fusilaba en una entidad, si queréis, militar, ¿no? Era un campo de tiro. Ellos creen otras cosas, se les explica dónde está la cárcel y bueno, pues decirle, mira, pues era aquí, puede estar por aquí, sus restos y yo creo que es bastante, por lo menos, satisfactorio. Hay algún caso que se enteraron que estaban aquí la familia, ¿eh? No sabía. Había alguna gente que creía que estaban en Malpartida porque detuvieron una serie de soldados en el grupo de Valladolid, pues no están aquí, ¿no? Y hay bastante, y también lo que comentaba Blanca, a veces hay familias, ¿no? Aquí tenéis un caso que es la familia de Blanca, es decir, están aquí, su padre. Es diferente. Yo quería, me gustaría que estuvieran juntos, pero claro, es que sí, tiene que ir por orden alfabético. Digo, ¿Aquí a quién tenemos entonces? Aquí tengo yo, a ver, es que veo muy mal. Ponlo tú, Pepe. Ángeles Bru Casanova. 33 años. Sí, esto... Antonio Bru Casanova, 22. Y Ángeles Bru Casanova. Y mi madre era... Rafaela Bru Casanova. 38 años. Y Asunción Bru Casanova, que era su otra tía. Y otra tía. Y después hay otra familia. Y mi padre está en otra, como es Vila, que es con V, sí. Pues está allí. Yo decía, oye, me gustaría que estuviera claro. Sí, diferentes apellidos. Sí, claro. Está colocado entonces por orden alfabético. Por orden alfabético, sí. De los apellidos, sí. Por ejemplo, después te vas enterando de relaciones familiares. Aquí te puedo decir que hay otra familia hay 6 de Cáceres, pero de Aldea del Cano hay 3. O sea, y tú cuando ves, no sabes si son esposos o no, como no tengas algún dato y se van. Y bueno, y se ven por los apellidos, ¿no? O sea, hay apellidos que se nota, ¿no? Que hay alguna familiaridad o parentesco, ¿no? Entonces son muchas historias. Yo cuando veo, y a mí que me ha tocado ver documentación, pues por ejemplo, te comentaba antes el caso de Cipriano presumido, ¿no? Pues nos enteramos que es una persona, que es una víctima, porque su mujer años más tarde va a pedir una ayuda, porque tenía hijos, era viuda, ¿no? Y por ejemplo esta mujer que aparece aquí, Isabel Expósito Agúndez, es una mujer muy conocida en la Segunda República. La Segunda República, la mujer, podemos decir, ya se incorpora a la vida política, a la vida social, era una dirigente sindical, y a esta señora su cuerpo no apareció, pero en noviembre del 36 cuando la van a pasear, o la ejecutan, ¿no? Que por cierto, unos sobrinos suyos se han puesto en contacto con nosotros porque su padre no aparecía, porque ahora claro, siempre contemplamos y lo planteamos que nuevas fuentes podrían dar más personas, y de hecho ahora mismo tenemos datos de 2 personas que tienen que ser sumadas al monumento memorial, por eso ahí la placa incompleta, la última. Tenemos una placa incompleta porque ustedes tienen la certeza de que van a aparecer más nombres y va a poder identificar a más personas. Creíamos y ya sabemos que hay 2 más, es decir, que pueden aparecer más. ¿Cómo ha sido el proceso para documentar toda esta lista de personas? Primero que había investigaciones hechas por historiadores, ¿no? Es decir, desde mediados de los 90... Julián Chávez Palacio ha publicado libros, es decir, publicó un libro de la represión en toda la provincia, que muchos de los nombres aparecen aquí, y hace unos años publicó uno sobre las navidades del 37 y los inicios del 38, esos 196 fusilados que hay en la ciudad de Cáceres, ¿no? Es decir, que había ya documentación, pero nosotros, en la fuente fundamental con la que iniciamos fue el libro del cementerio, que se nos dio permiso para consultarlo. Después de los datos que hay en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, que hay bastantes, ya sean expedientes que se hacen después de la guerra, como sean los expedientes viudas que te decía, el Archivo Histórico Municipal, incluso archivos de fuera, aparte de los familiares. Hay un archivo muy importante que es fundamental para conocer todo esto, que es el Archivo General de la Defensa y Militar en Madrid. Ahí están los
los fondos del Archivo Militar Jurídico, se llama así, o de Justicia Militar de Madrid, que correspondía a Cáceres. Ahí están los consejos de guerra, es decir, los sumarios. El problema que tenemos es que nos encontramos por una traba burocrática o administrativa, que esos consejos de guerra a veces son muy voluminosos y tú solo puedes pedir 30 fotocopias, es decir, 30 copias. Claro, son 500, ¿cómo se hace eso? Y tienes que pasar un tiempo. Encima, te cuesta 30 céntimos cada fotocopia. Se da la paradoja en este país que un familiar, nosotros vamos a iniciar una campaña, puede pedir documentación sobre su familiar y le cueste dinero. Y es el propio Estado el que la da. O sea, nosotros vamos a pedir que a ese familiar por lo menos se le digitalice, que no cuesta tanto, o que le dejen hacerlo con una... No te dejan ni utilizar la cámara. O sea, no puede hacer una... La copia te tienen que dar ellos. Te la tienen que dar ellos. Y si puedes, llevas la tarjeta y pagas. Además de esta reivindicación, ¿ustedes qué opinan de la presencia de símbolos y de nombres franquistas en la ciudad de Cáceres? Hombre, evidentemente nosotros pensamos, bueno, se han quitado muchos, se han quitado la mayoría, pero nosotros incluso hemos colaborado cuando éramos Promeseca con alguna asociación que planeaba el quitar algunos de esos símbolos, y por supuesto ahora como asociación es otra de nuestras tareas, aparte de lo de la cárcel, bueno, pues los símbolos, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de memoria, entonces tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar de verdad, y esos símbolos evidentemente deben desaparecer. ¿Qué queda ahí en la ciudad de Cáceres ahora? Le quedan restos del franquismo, está la cruz de los... La cruz, esa cruz se hizo en el año 38. Entonces una cruz que sí, que en la transición se le puso la plaquita, pero tiene un clave contenido, ¿no? Eran los muertos de un bando, no eran todos, ¿no? Después tienes también, hay un parque que se llama Parque Infantil Calvo Sotelo, y eso se pone en el año 37-38. Y después en la ciudad hay restos, y tú vas ahora mismo a lo que era la antigua delegación de trabajo, frente de los múltiples, arriba hay un yugo y una flecha. Y ahí lo que se está pidiendo es que se cumpla la ley. Hay una ley que se aprobó, ¿no? Y después queda alguna calle. De hecho, hay una calle en Cáceres que está dedicada a un comandante del ejército franquista que murió en Oviedo. ¿Cómo se llama? En la calle de Hacienda. Comandante Sánchez Ramos, más por allí, comandante Sánchez Ramos. Creo que Sánchez Ramos. Y bueno, pues nuestra asociación por lo que pide ahí es cumplimiento de la ley. Y hay alguna, también el escudo de la audiencia famoso, que hubo una polémica, todo esto, ¿no? Pero bueno, hay que decir, y eso hay que reconocerlo, que en Cáceres no quedan como en otras ciudades, que quedan muchos más. Es decir, no hay un general Yagüe, lo que hablaba del capitán Luna, que fue una persona muy ligada y fue con un alto cargo en el franquismo también, es decir, fue procurador, era de un diputado, ¿no? Pero bueno, no había diputado, fue jefe de provincia de la Falange, era camisa vieja, una persona que hay que tener muy en cuenta en los primeros momentos de la represión.